Y al profundizar mucho más en la práctica de la meditación, obtendremos una visión mucho más clara, amplia y profunda de lo que es la realidad. Con lo cual, aprenderemos a vivir muchísimo mejor en esta realidad. Este manifiesto 2000 de la UNESCO es un buen ejemplo de un código ético basado en la compasión, es decir, en tener en cuenta siempre a los demás, por puro egoísmo, por puro egoísmo. Por ello, como ser humano, como ciudadano de este país, de este planeta, como seguidor de la enseñanza del Buda, considero que todos, independientemente del credo religioso, político, deberíamos comprometernos apoyando y difundiendo valores de este tipo como los que está en el manifiesto de la UNESCO, una cultura de paz y violencia. Bien, yo creo que por mi parte lo voy a dejar por aquí ahora, que veo que ya estáis un poco cansados. Y lo que sí podríamos hacer es, no sé, hablar un diálogo ahora, o si alguien quiere compartir o comentar, o quiere algún tipo de aclaración sobre algún punto. Desde el punto de vista budista, en el budismo se habla mucho de acciones apropiadas, digamos, y acciones inapropiadas, ¿no? O, dicho de otra forma, de un buen karma y un mal karma. Karma es una palabra que significa causa y efecto. Una palabra que significa acción. Cualquier acción. Desde este punto de vista, hay acciones, ya sean a nivel de la conciencia, del pensamiento, a nivel de la palabra o a nivel del acto corporal. Hay acciones que son causas de dolor y de sufrimiento, tanto para otros como para uno mismo. Y hay acciones que son la semilla de bienestar, espiritual, emocional, mental, físico. Por lo tanto, desde este punto de vista, lo que se trata es de hacer buenas acciones y de evitar las malas. Pero no porque vayamos a ser premiados por las buenas acciones o vayamos a ser castigados por las malas acciones. No, sino porque las buenas acciones nos van a permitir ser más felices. Y las malas acciones lo que nos hacen es ser más desgraciados, hundirnos más en la experiencia del dolor y del sufrimiento. Esto es importante. Ahora, ¿cómo se define en el budismo una mala acción? Se dice que tiene que reunir 3 requisitos. Primero, que haya intencionalidad. Segundo, que haya realización de la acción. Y tercero, que una vez realizada la acción, haya, ¿cómo se diría? Satisfacción por los efectos de la acción. Eso sería, yo quiero tu mal, quiero hacerte daño, esta es la intención. Que al principio está solo en la mente, en el pensamiento. Pues el segundo paso es hacer algo para hacerte daño, ya sea a nivel verbal, insultándote, faltándote al respeto, o a nivel físico. Y en tercer lugar, una vez que la acción ha sido realizada, me siento satisfecho del daño que te he causado.
cuando se dan estas tres cosas, el resultado de esa acción es sin lugar a duda un mal karma inmediato. Inmediato quiere decir que es uno mismo, el sujeto de esa acción, el que va a experimentar alguna forma de daño, el que va a experimentar un estado mental interno desgraciado. Entonces, sucede que muchas veces hacemos el mal no por maldad, es decir, no por intencionalidad de hacer el mal, sino por ignorancia, por inconsciencia. El efecto de esta acción es mucho menor. Pero una manera de contrarrestar todavía más el efecto negativo de una acción errónea realizada desde la ignorancia es lo que nosotros llamamos la práctica de la confesión, que no es otra cosa más que tomar conciencia, darse cuenta de que determinada acción ha tenido un determinado efecto. Y uno dice, no es esto lo que yo quería, pero sin quererlo lo he provocado. Ahora ya lo sé, me arrepiento de alguna forma de lo que he hecho y tomo conciencia de ello para no volver a hacerlo. Entonces, esa actitud interna y expresada y transmitida también a la persona o a las personas que han sufrido las consecuencias de nuestra acción, hace que el efecto negativo, tanto subjetivo como a los demás, de esa acción errónea, disminuya o se reduzca al mínimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Lo de compartir el tiempo como de recursos de compartir el tiempo que trabaja, por ejemplo. Compartir tiempo quiere decir, ¿de quién es el tiempo? ¿Para quién es el tiempo? Desde la mentalidad egocéntrica, la compulsión principal es la perpetuación del ego. La obsesión del ego es su perpetuación. Como en realidad no existe, tiene que trabajar muchísimo y dedicar mucha energía a mantener la ilusión de la autoexistencia. Y eso significa mucho tiempo. Significa dedicarle todo el tiempo del mundo. Y eso significa que cuando estamos totalmente atrapados por esta mentalidad, por esta ilusión, solo dedicamos el tiempo a nosotros mismos. Todo el tiempo es para reforzar el yo. Y ahí no caben los demás, no hay tiempo para los demás. No hay tiempo para mirar a los demás. No hay tiempo para compartir con los demás. No hay tiempo para interser, ser en interdependencia con los demás. No hay tiempo para mirar alrededor y decir, bueno, yo estoy más o menos bien, pero ¿qué sucede a mi alrededor? Y para hacer algo por el bien de los demás hace falta tiempo. Hace falta dedicar tiempo. Uno no puede decir, sí, no, yo estoy de acuerdo en hacer cosas para el bien de los demás, pero es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? Claro que tienes tiempo. Pasa que lo estás dedicando a otra cosa. ¿A qué? A mí. No. A mí. O sea, a hacer footing, a trabajar y a trabajar todo lo que puedo para ganar todo lo que puedo, porque si tengo más, a irme de vacaciones, a descansar, a ir al cine, a distraerme, todo tiempo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Entonces, compartir tiempo
Significa no dedicar todo el tiempo a la búsqueda de tu propia felicidad, sino al menos reservar el 10% de tu tiempo para ocuparte de la felicidad de los demás también. Y cuando digo lo de los demás, quiero decir también más allá del círculo de lo mío, porque lo mío es la continuación del yo. Lo mío está dentro de ese círculo. Mi hijo, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, mi marido, mi mujer, mi padre, mis hermanos, todo eso forma parte del yo. Pero más allá de ese yo, decía un maestro zen antiguo, de todo lo que recibas, aparta por lo menos el 10%, el diezmo famoso, y entrega, revierta a los demás el 10% de todo lo que recibes. Si recibimos un día de 24 horas, por lo menos el 10%, dedicarlo a pensar, a actuar por la felicidad de los demás. Si recibimos 10.000, el 10% para los demás, eso significa compartir tiempo y recursos. Fijaos lo que está costando que los países opulentos acepten dedicar el 0,7% de sus ingresos para compartir con los países más desfavorecidos. Todavía no han aceptado el 0,7%. No ya el 10%. Si fuera el 10%, no habría. Estaríamos en otra situación completamente distinta. Pero ojo, no podemos culpar de todo al gobierno y al Estado, sino nosotros mismos. Nosotros mismos. Sea lo que sea que recibamos. Tiempo, recursos. Podemos dedicar el 10%, compartir ese 10% con los demás, para trabajar y contribuir a la felicidad de los demás al mismo tiempo que a la nuestra. Eso es compartir tiempo. ¿Alguna otra sugestión? Con respecto a lo que explicaba antes del karma, cuando uno hace la acción que considera correcta y sin embargo crea dolor, ¿eso repercute prácticamente o crea karma negativo? Uno puede tener, una intención correcta de hacer el bien. ¿Eso qué quieres decir? No tiene nada que ver a lo mejor con esa persona que le crea dolor. No hace lo que cree que tiene que hacer en la vida. Y por otras circunstancias esa acción a otras personas le genera dolor, aunque la intención no ha sido generar dolor, sino hacerlo porque uno cree que debe hacerlo. Debemos tener siempre presente que nuestra propia felicidad depende de la felicidad de los demás. Entonces, tener en cuenta el dolor de los demás es fundamental a la hora de actuar uno mismo. Si no tenemos en cuenta el dolor de los demás, aunque el dolor de los demás sea provocado por la ilusión y la ignorancia, ese estado de dolor repercutirá sobre nosotros mismos y sobre nuestra felicidad. Por eso el Bodhisattva trabaja tanto por disolver su propio dolor como por disolver el dolor de los demás. Por ejemplo, el maestro Dogen decía, no te pasees en el siglo XIII, no te pasees en un coche lacado de rojo por el barrio más pobre de la ciudad. A lo mejor el querer pasearse en un coche, imaginaba en un Maserati rojo, deportivo, por
un barrio periférico donde no llegan ni a comer cada día, uno no lo hace para dañar a los demás, uno lo hace porque le apetece darse un paseo. Pero ese hecho hace que los demás sufran, evidentemente. ¿Por qué? Porque van a ver pasar el Maserati rojo y ellos no tienen ni para comer ese día. Entonces, seguramente eso es ejercer violencia sobre los demás de alguna forma, ¿no? Entonces es una acción que, aunque a ti te parezca bien, deberías evitar. Deberías evitar. Y después hay otra cosa. Atendiendo a estos tres principios de lo que hablamos antes con Vittorio, está la intención de hacer el bien. Eso es fundamental. Después está la acción en sí, pero la acción puede ser inapropiada, aunque la intención sea buena. Es lo que se dice muchas veces: si vas por ahí y te encuentras con un accidente de tráfico en la carretera y hay alguien que está sangrando o está muy mal herido, uno tiene la intención, una buena intención de ayudarlo, ¿no? Entonces lo coge y tal, y puede que tenga algunos huesos rotos y tal, y lo que hace es, a lo mejor lo deja tetrapléjico para toda su vida. Sin embargo, la intención era buena, pero no tenías conocimiento. Entonces hay que perfilar también, y hay que matizar, hay que ver. Por eso no hace falta solo, no es suficiente solo con querer hacer el bien, también hay que saber hacerlo. Luego es una responsabilidad de cada uno el conocimiento, el adquirir conocimiento. Obviamente, forma parte de la responsabilidad, forma parte de la responsabilidad de cada uno. Pero eso es un conocimiento. No hay que pensar ahora que hay que tener un máster por la Universidad de Cambridge para poder hacer el bien. No se trata de eso. No se trata de eso. Es un conocimiento que da la sabiduría cotidiana. Es decir, a tal efecto, o sea, a tal acción, a tal causa, tal efecto. Entonces, estar atento y establecer las relaciones causas y efectos. De aquí se desprende todo un comportamiento ético, a muchos niveles. Por eso la ética budista no hace tanto hincapié en qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, sino en darte las herramientas para que uno mismo genere la sabiduría y genere un estado de despertar que le permita ir viviendo de una forma limpia en el sentido sin generar dolor y sufrimiento alrededor ni dentro de uno mismo. Y después, si la intención es buena, pero la acción es incorrecta y por lo tanto el resultado es nefasto, uno debe reconocer eso y darse cuenta de que esa acción no conduce al efecto deseado y por lo tanto no volver a repetirla, por lo tanto dejarla. A eso se le llama comportamiento ético basado en la sabiduría, que es en el conocimiento y en la compasión. Porque no olvidemos, desde este punto de vista, el fin último de todo comportamiento ético es el bien y la felicidad de los demás y el bien y la felicidad nuestra al mismo tiempo, tratando de mantener en un mismo nivel de equilibrio nuestro nivel de felicidad y bienestar y el nivel de felicidad y bienestar de los demás. Porque si potenciamos mucho, por ejemplo, el nuestro propio, eso a la larga es perjudicial. Es como se dice, pan para hoy, hambre para mañana. Es una inversión a muy corto plazo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el mundo? Porque
las esferas de poder, la gente que domina las esferas de poder están todavía en un estado mental egocéntrico o etnocéntrico y solo buscan sus propios intereses, sin tener en cuenta que cuando no se atienden los intereses de los demás, a la larga eso redunda en nuestro perjuicio. Esto es no darse cuenta que no solo vivimos en un mundo globalizado para hacer negocios en todo el mundo y para que los capitales fluyan por todo el mundo, sino que vivimos en un mundo globalizado en todos los sentidos. Y ya no podemos decir las terribles condiciones de existencia de 3/4 partes de la humanidad que están fuera de la burbuja narcisista de los países opulentos. Eso no nos afecta. Eso no tiene nada que ver con nosotros. No lo podemos decir porque los cadáveres están llegando a nuestras playas continuamente. El tercer mundo, las 3/4 partes de la humanidad, nos están enviando cadáveres a través del vaivén de nuestras playas. Lo estamos viendo todos los días mientras comemos y cenamos en nuestros salones a través del telediario. Entonces, no podemos. Esto es muy importante darse cuenta. Pero lo que está sucediendo en la política internacional es lo mismo que está sucediendo en nuestras relaciones interpersonales. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad. Porque a lo mejor nosotros no somos Bush, ni somos presidente de gobierno, ni tenemos poder en una multinacional para cambiar el curso de la historia. Pero sí tenemos la responsabilidad de nuestras relaciones diarias y cotidianas. Y como individuos que formamos el conjunto social, también tenemos la responsabilidad y el deber de manifestarnos públicamente, de acuerdo o en desacuerdo con situaciones que nos conciernen. Esta es una ética basada en la interdependencia y no una ética basada en el egocentrismo, según la cual ande yo caliente y ríase la gente. ¿Verdad? ¿Alguna otra cosa? ¿Dónde estaría el límite en cuanto nos dice, cuando tenemos una acción, se ayuda a pensar en algo que está sucediendo, y tiene una acción de actuar, siempre está el límite hasta dónde pueden tachar de manipulador. No sé si me pilla, pero yo creo que también está bueno, ¿no? Bueno. No lo sé. No lo sé, depende de los casos, depende de cada uno, depende de las circunstancias. No hay referencias absolutas. La sabiduría es un estado de presencia y de alerta continua que nos permite vivir en tiempos de incertidumbre, creando, adaptándonos a las circunstancias. Esto es muy distinto a un código ético absoluto. Dice, en tal caso, hágase tal. ¿Verdad? Bueno, entonces, muy importante es darse cuenta de que no existe ninguna realidad objetiva fuera del individuo que la percibe. Esto es fundamental. Es decir, la realidad que percibimos, nosotros la estamos creando también. Somos co-creadores de la realidad. Y puesto que la realidad social es un consenso o una interacción de todas nuestras realidades subjetivas, nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad. ¿Verdad? Entonces, no hay una realidad objetiva que esté ahí y que nosotros simplemente la percibimos y la sufrimos, sino que hay una continua interrelación de co-creación. Y, por lo tanto, en este sentido, si
100 millones de subjetividades dicen no a la guerra, no hay poder que pueda ir a la guerra, que pueda generar la guerra. Por eso los poderosos tratan de imponer, por ejemplo, sus puntos de vista como si fueran situaciones inapelables, objetivas y lo auténticamente real. Y todos los demás no tenemos que hacer más que obedecer y aceptar eso. ¿Pero por qué? Nosotros también tenemos nuestra responsabilidad a la hora de co-crear la realidad y decir, esto sí, esto no. ¿Alguna otra cosa? Bueno, parece que el aire se ha calentado bastante. Hace tiempo que no funciona el aire acondicionado, es un poco de calor. Sea como sea, ya para terminar. Esto es como una fuente de inspiración. Debe ser, todas estas palabras deben ser tomadas, como digo siempre, como hipótesis de trabajo. Como fuente de inspiración, ver hasta qué punto son válidas, hasta qué punto podemos integrar en nuestra vida e ir viendo cómo se va haciendo. Espero que en este sentido os hayan sido de inspiración y os estimulen y os motiven a una reflexión más profunda sobre la forma de vivir, vuestra forma de vivir, el uso de vuestro tiempo, de vuestros recursos y todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos. Bienvenidos a esta tercera, creo que es, conferencia del ciclo sobre el budismo zen. Hemos elegido distintos temas para estas 9 conferencias, de forma que aquellos que queráis venir a todos podáis tener una visión más o menos amplia y general de lo que es la tradición y la práctica del budismo zen. Esta noche estoy un poco acatarrado. He estado el fin de semana en Galicia, también dando 2 conferencias y dirigiendo un retiro de meditación. Allí hacía muy mal tiempo, mucho frío, mucha lluvia, mucho viento, entonces he pillado algún virus y he venido así. Así que me disculpáis si no tengo una voz muy clara y fuerte en la noche de hoy. El tema que nos ocupa esta noche es la atención mental, la importancia de la atención mental. De hecho, se podría decir que toda la enseñanza budista, toda la práctica budista, es de hecho una tecnología y un marco de desarrollo de la atención mental. Hoy, en una conferencia de 2 horas, vamos a hacer un acercamiento, pero hay un seminario que suelo dar en 5 días, que se llama precisamente el cultivo de la atención mental, donde si se entra de lleno en la técnica, en la praxis, en la práctica para cultivar y desarrollar la atención mental. En la conferencia de hoy, pues como digo, va a hacer un acercamiento general, sobre todo para recalcar hasta qué punto la atención es importante y fundamental, no solo en la práctica del budismo, sino en nuestra vida cotidiana. De hecho, la práctica del budismo no es otra cosa que vivir la vida cotidiana con lucidez, con conciencia, es decir, con atención. Vamos a volver un poco al punto de partida del budismo. La búsqueda del Buda Sakyamuni, como vimos en la primera conferencia, la búsqueda espiritual, el hecho de abandonar el palacio
y dedicarse a la práctica espiritual fue motivada por la constatación de la realidad, de la aflicción de la existencia humana. He elegido ahora esta palabra, aflicción, en vez de dolor y sufrimiento, como normalmente se emplea, porque me parece que refleja mejor, traduce mejor el término sánscrito dukkha. Dukkha normalmente se traduce por dolor y sufrimiento, pero el término dolor o sufrimiento, sobre todo el dolor, parece que está muy relacionado con el dolor físico, ¿no? Con la enfermedad, con el dolor corporal e incluso el sufrimiento. Mientras que el término aflicción, según lo define el diccionario de la Real Academia Española, tiene 4 acepciones principales. La primera es molestia o sufrimiento físico. La segunda es tristeza o angustia moral. La tercera es inquietud o preocupación, que ya incluye lo emocional, incluso lo espiritual. Incluso la cuarta es pesadumbre. Entonces la aflicción incluye tanto el dolor físico como el dolor emocional, la inquietud, el desasosiego, la insatisfacción y la pesadumbre. Entonces, el punto de partida de la búsqueda espiritual del Buda Sakyamuni, que se halla en la base del budismo, fue la constatación de la aflicción que todos los seres vivientes experimentamos por el hecho de estar vivos, por el hecho de existir. Vimos que el Buda indagó en las causas de esta aflicción. ¿Cuáles son las causas? Y su descubrimiento fue que la principal causa de la aflicción general que experimentamos no es otra que lo que él llamó ignorancia, la ignorancia. Ignorancia, advilla en sánscrito, significa no luminosidad, no claro, es decir, oscuro. Y define un estado mental y